Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. Bendito sea el Señor. Esta es una tarde especial. Bueno, yo aquí feliz, contentísima, porque aquí en Radio Costa Rica estamos estrenando casa. Una bendición grande que Dios nos ha dado a todos los que estamos aquí produciendo para la gloria del Señor programas en Radio Costa Rica, y felicitamos a Radio Costa Rica y a don Andy Torres y a Rebequita y todas las personas de esta radio, porque estamos súper bendecidos estrenando casa y está lindísimo aquí y tenemos que darle gracias a Dios. Ahorita le voy a pedir al pastor David que nos salude ahí donde está el pastor David Joseph Salazar. ¿Cómo está, hermano? Saludos, hermana, bendiciones, qué gusto de verla por este medio y muy agradecido por la oportunidad de estar con usted acá nuevamente. Y bueno, felicitar también al canal, a la emisora radial y bueno, canal por YouTube, etcétera, que ha hecho este esfuerzo y que bueno, que estén disfrutando de este nuevo lugar y que sea de mucha bendición. Sí, qué lindo, bendito sea el Señor. Así que, Pastor David, yo quiero que usted, junto conmigo hagamos una oración especial por esta emisora, porque esta emisora abre sus puertas para muchos siervos y siervas del Señor. Entonces vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor amado, por este regalo que nos has dado, Señor, y este sueño cumplido que tú le estás dando, Señor, a don Andy Torres. Padre, bendecimos este lugar y declaramos, Señor, que aún cosas más grandes y más lindas, Señor, y poderosas vienen para este lugar, Señor, y estamos agradecidos contigo, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Porque tú bendices a aquellos que tienen un corazón sencillo, Padre, y que abren sus puertas, Señor, para que tu palabra siga corriendo, Señor, no solo para Costa Rica, sino para todos los lugares del mundo donde pueda llegar este programa, Señor, esta señal de Radio Costa Rica, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Ponemos esta enseñanza que vamos a compartir delante de tu trono, Señor, y esperamos, Señor, esas respuestas y esas bendiciones para todos nuestros amigos y amigas de Radio Costa Rica y de este programa en el Monte de la Gracia, Padre. Gracias por el pastor David, Señor, por su esposita y toda su familia. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Amén. Y bueno, hoy el tema
Le pusimos el nombre de, oigan ustedes, el resplandor de los entendidos. Así le pusimos el nombre a la enseñanza de hoy, porque queremos hablar acerca de qué significa ser entendidos. ¿Ser entendidos en qué? En las cosas del Señor. Sí, somos entendidos en muchos temas, muchas materias, muchas cosas que aprendemos todos los días, y desde niños aprendemos, pero ¿qué es el entendimiento, Pastor David? Porque ¿qué es el entendimiento, pero de las cosas de Dios, de las cosas de su palabra, de los tesoros de su palabra? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Por qué a veces no logramos aquel entendimiento de comprender su palabra? Y cuando ya hemos, por la gracia del Señor, avanzar en ese entendimiento, sabemos que vamos a poder irradiar ese entendimiento, esa comprensión, y vamos a poder alumbrar con una luz más genuina, con conocimiento para otras personas. Entonces, Pastor David, ¿a qué le llamamos el entendimiento espiritual? Bueno, muy interesante el tema, la verdad, y creo que, como tú mencionas, tal vez no todo el mundo le pone atención tanto a este detalle, pero vamos a ser simples en plantear algo. Nosotros como seres debemos de reconocer, en primer lugar, que no tenemos un alma, sino, y que presten bien atención para que no se asusten, somos un alma que tiene un cuerpo. Esa es la prioridad en el diseño que nosotros tenemos como personas en este mundo, es el diseño divino. Somos un alma que tiene un cuerpo. Y cuando entendemos eso, sabemos que esa alma tiene una función, y es que tiene que alcanzar un diseño de perfección, tiene que llegar a una dimensión de ser semejante al Hijo del Eterno, a Yeshua o a Jesucristo. Yo le llamo Yeshua por su nombre hebreo. Y desde esa mirada debemos de comprender que el alma tiene una operación espiritual, y esa operación espiritual se logra cuando se conecta con los códigos espirituales. Parto del hecho de que, por ejemplo, cuando las personas leen la escritura, la Biblia, la palabra del Eterno, normalmente lo abordan como un libro histórico, teológico, catedrático, no sé, nutricional inclusive, o para la salud, porque habla de muchas cosas la escritura. Pero esto no quiere decir precisamente que la Biblia sea eso. La Biblia es un libro básicamente espiritual, que nos revela la voluntad del Eterno, nos revela su diseño para nuestra vida. Es el manual de instrucciones para nosotros. Cuando nosotros lo abordamos de un razonamiento humano, vamos a, evidentemente, a tener una distorsión de lo que ella nos está diciendo. ¿Por qué? Porque el razonamiento del ser natural, carnal, sin entender que tiene un alma que tiene que conectarse con el Eterno, es una operación de razonar, de todo idealizarlo, etcétera. Pero realmente, como hijos del Padre que todos debemos ser, nosotros debemos de comprender que cuando andamos en la dimensión del Espíritu, entonces hay una operación de entender. ¿Y cómo logramos entender muchas cosas que a veces leemos y no comprendemos? Es cuando las interiorizamos y sobre todo cuando las ponemos en práctica. Muchas veces nosotros somos dados a vivir en un mundo cartesiano, con esa filosofía de Descartes que decía, pienso y luego existo. Y eso aplica para muchos campos, y eso puede estar bien. Pero en la escritura es al contrario, el paradigma es obedezco y luego existo. Es decir, yo primero tengo que obedecer, y para obedecer tengo que poner en práctica, y luego entiendo la voluntad del Eterno, que eso le hace bien a mi vida. Por eso hay una lucha entre nosotros, y eso lo dice Pablo. Hay una lucha en nuestros miembros, entre el alma que desea hacer la voluntad del Padre y la carne que no quiere. Entonces, desde ahí, nosotros debemos de comprender que si queremos tener entendimiento de las cosas espirituales, tenemos que menguar nosotros para que el ser espiritual en Yeshua o Jesucristo pueda operar de la manera correcta. Y esa es la lucha que muchos tienen, porque no quieren dejar de ser para que Él sea. Y Pablo nos dice claramente, ya no vivo yo, el Yeshua
el que vive en mí. Y lo que vivo lo vivo en la fe de aquel que me salvó. Eso quiere decir que para poder realmente entender las cosas del espíritu, porque la Biblia, la escritura es un libro espiritual, nosotros vamos a tener que hacer una operación y es rendir nuestra carne. ¿Qué quiere decir eso? Dejar nuestros deseos, nuestras pasiones y elevarnos a un mundo superior, el mundo del eterno, el mundo de nuestro Padre Celestial, para tener una perspectiva más amplia de todos los conceptos. Por eso muchas personas conocen la Biblia, memorizan la Biblia, saben de Biblia, pero no entienden la Biblia, porque no han hecho ese paso de entender que ese libro se debe de interpretar no desde una lógica humana, sino de una perspectiva celestial, de una perspectiva espiritual que solamente se alcanza cuando nosotros hacemos el ejercicio necesario. Así como dice el pastor David, hay muchas personas que a veces se preguntan, pero ¿por qué será que no entiendo, no comprendo? O cuando leo la palabra del Señor no entiendo qué es o qué es lo que tengo que hacer para poder entenderlo mejor. Y yo quería que, bueno, don Andy me ponga ahí el primer versículo para que nuestros amigos puedan saber de qué es que estamos hablando, porque sabemos que el Señor ha prometido que tengamos ese entendimiento. Él ha prometido que podemos entender las cosas de Él. Y el Señor le había dado una palabra al profeta Daniel en el capítulo 12 y el versículo 3, donde dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así dice en la Reina Valera. Luego en la Nueva Traducción Viviente dice, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas por siempre. Luego, en una versión en inglés dice, hombres y mujeres que han vivido sabiamente y bien, alumbrarán en forma brillante como los cielos en las noches sin nubes, cubiertos por estrellas esparcidas. Y luego la otra versión en inglés dice, los maestros sabios alumbrarán como el brillo del firmamento, y aquellos que hacen que aquellos que andan en injusticia se vuelvan a la justicia y se paren firmes con Dios para guiar y dar luz como las estrellas por siempre y para siempre. Pastor David, bueno, esto es una promesa y es una profecía que creo yo que el Señor se la dio al profeta Daniel, y creo que es para estos tiempos, pero ¿cómo vamos a lograr? ¿Cómo se logra todo esto? ¿Qué tenemos que hacer, Pastor David? Precisamente en el tiempo que estamos viviendo hay una señal muy interesante que se va a dar, que es el eclipse famoso que mucha gente está hablando en diferentes medios. Y la escritura nos enseña en el libro de Génesis que estas cosas, las lumbreras, la operación de los astros, es para marcar tiempos, para señalar, por ejemplo, las fiestas del Eterno, las santas convocatorias que Él tiene. Y es interesante porque esta señal, por ejemplo, del eclipse, va a suceder la próxima semana cuando empieza un tiempo, precisamente cuando empieza el año nuevo, de acuerdo al calendario hebreo o el calendario bíblico. Primero de Nisan, el primer mes del año bíblico empieza el 8 de abril. Ese día hay un eclipse. Ese día se marca un evento. Y es un evento que va a traer oscuridad. Esto nos habla a nosotros proféticamente lo que dice Isaías 61. Dice, levántate, resplandece, que ha llegado tu luz y la gloria del Eterno ha venido sobre ti. Y después empieza a hablar de una serie de promesas. Eso quiere decir, por ejemplo, hermana, que nosotros siempre hemos escuchado, como seguidores de Yeshua o Jesucristo, nosotros somos la luz del mundo, él nos lo dijo, pero realmente hemos brillado como tenemos que brillar. Y esto yo lo comparo, por ejemplo, cuando a esta hora del día, que son las 5 de la tarde, la ley te dice que tienes que prender las luces del carro. ¿Pero para qué? Si realmente no alumbra. La luz está encendida a su máximo esplendor, a su máxima capacidad, perdón, pero no está brillando realmente, no está haciendo nada. ¿Qué ocurre?
que es que realmente no está oscuro. Estamos en una transición de la luz a la oscuridad. Yo creo firmemente que estos días que van a venir, va a haber una transición de la oscuridad muy fuerte. Así como el anuncio de esta radio decía noticias malas, cosas que pasan, buscar en medio de todo eso un poco de esperanza. Bueno, eso es lo que va a suceder con nosotros. Si nosotros estamos brillando con la luz que tenemos que brillar, vamos a ser la esperanza de este mundo, no por nosotros mismos, sino por Yeshua. Y lo que dice Daniel, que tú mencionas, dice claramente, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Esto nos habla en el contexto de la justicia, que nosotros tenemos que aprender lo que dice la Escritura conforme a lo que llamamos la Torá en hebreo, la instrucción del Eterno. Tradicionalmente se conoce en el judaísmo, por ejemplo, la Torá como los primeros 5 libros de la Biblia o el Pentateuco como le llaman los cristianos, pero realmente Torá no es ley como se ha traducido, la Torá es la instrucción. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Eterno? Y nosotros que creemos en Yeshua y consideramos que toda la Biblia es la instrucción, que realmente tenemos que caminar y enseñar a la gente a caminar conforme a la instrucción del Eterno. Eso es lo que tenemos que hacer, ser entendidos en que la instrucción del Eterno está ahí para que nosotros alineemos nuestra vida y caminemos de una forma ordenada. Y quiero añadir a esto lo que dice el libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Recuerda que todos somos una nación llamada a ser de un sacerdocio real. Y porque olvidaste la ley, la instrucción, la Torá del Eterno, también yo olvidaré de tus hijos. Y esto es algo muy fuerte, porque esto sucedió precisamente con lo que se conoce como la casa de Israel. Y la casa de Israel son las tribus del norte que se separaron de la tribu de Judá, hicieron un reino aparte y terminaron dispersados en las naciones. Se perdió la identidad, se perdió el diseño, entraron en caos, siguieron a otros dioses. ¿Por qué? Porque no siguieron la instrucción del Eterno. Si leemos el libro de Proverbios, desde el principio nos dice, hijo mío, no olvides la sabiduría, no olvides la instrucción, y eso es algo que tiene que ser parte genuina en nuestro corazón. Entonces, ¿el entendimiento qué es? Bueno, que yo tomo la que dice la Escritura y sé cómo funciona y cómo se aplica. Eso es lo que sucede. No se trata de tomar la Escritura y usarla a mi antojo y sacar textos fuera de contexto y empezar a hacer doctrinas contrarias realmente a lo que dice la palabra del Eterno. Tenemos que aprender a usar la palabra en su legalidad. Y la Escritura es un libro legal. Y no podemos salirnos de esa legalidad. Es como si agarráramos las leyes de Costa Rica, tomamos lo que nos antoje y lo demás lo desechamos. No, tenemos que aprender nosotros a respetar la instrucción de nuestro rey, porque al final todo esto es el protocolo de nuestra vida en él. Entonces, ser entendido es tener la capacidad de poder aplicar lo que dice la palabra, vivirlo y ver el resultado en nuestra vida. Entonces, el entendimiento nos hace denotar en nuestra vida que realmente nosotros hemos escudriñado la palabra del Eterno, conoce a través de ella el corazón de nuestro Padre y caminamos de una forma espiritual. ¿Por qué muchas veces rechazamos cosas que dice la Biblia? Porque simplemente no hemos querido conocer al Eterno. No hay temor en nuestro corazón. Cuando yo estudio la Escritura, cuando medito en ella, cuando la practico, aunque hayan cosas que de repente no entiendo humanamente, pero lo hago en obediencia, el resultado es que voy a tener entendimiento y voy a vivir de una manera que va a tener resultados. Y esos resultados van a dar evidencia de que yo camino como un hijo del Eterno, porque esa es su voluntad. Yo te doy un ejemplo. A ver, si tú tienes un hijo en tu casa, si alguien tiene hijos que son desobedientes y, por ejemplo, salen a trabajar y le dicen, mijo, quiero que arregles tu cuarto para que cuando venga se vea bien. Y regresas de tu casa, de tu trabajo, y el cuarto está hecho un caos. Tú te enojas, quieres reaccionar contra esa situación. Tu hijo te dice, papá, qué bueno que viniste. Y tú le dices, hijo, pero ¿por qué no arreglaste el cuarto? Y él te dice, no, papá, pero yo te quiero mucho, te amo, y te abraza y te besa. Y bueno, tú te apaciguas un poquito y le dices, bueno, pero arregla el cuarto, te vas a hacer tus cosas, regresas y el cuarto sigue igual. Vuelves a decirle, hijo, ¿por qué no hiciste lo que te dije?
y el hijo dice, no, papá, pero es que yo te amo mucho, y te abraza y te besa. La pregunta es, ¿qué te importa más a ti? ¿Que tu hijo te diga que te ama, que te abrace y que te bese, o que haga lo que tú le dices? Yo creo que todos los que están acá viéndonos pueden estar de acuerdo en que todos los padres van a esperar de sus hijos obediencia, que la obediencia sea perfecta, que no andemos nosotros tratando de manipular con nuestros besos, nuestros abrazos, sino que demostremos que honramos a nuestro padre o a nuestra madre porque somos obedientes. ¿A que no saben? Eso es lo que espera nuestro Padre Celestial. Y lo digo con mucho respeto, lo hemos llenado de besos y abrazos. Pero Yeshua nos dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y desde esa perspectiva todo cambia, porque entonces empezamos a comprender que no se trata simplemente de una relación romántica, se trata de una relación de obediencia, y esa relación de obediencia es lo que nos hace estar verdaderamente dando muestra de que somos entendidos, de que así es como funciona el mundo, de que así es como funcionan las cosas, de que así es como todo ha sido establecido, y por eso cuando hacemos su voluntad, todo nos va a salir bien. Y eso es lo hermoso, porque es una promesa del Eterno a Josué. Josué capítulo 1, verso 8, 9, 10, etcétera, dice, si tú meditas en la ley de día y de noche y haces conforme a lo que ahí está escrito, el resultado que vas a tener es que harás prosperar tu camino y todo, escucha bien esto, todo te saldrá bien. ¿Por qué las cosas no nos funcionan? ¿Por qué las cosas no salen como tienen que salir? ¿Por qué no sirven a veces las relaciones? ¿Por qué no funcionan los matrimonios, las familias, las relaciones padres e hijos? ¿Por qué siempre tenemos tanto problema? Porque lo hacemos de acuerdo a nuestra libreta, pero no al manual de instrucciones. Y la instrucción es clara. Y nosotros tenemos que entender cuál es su buena, perfecta y agradable voluntad siempre. Sí, mucha gente dice, no, es que yo no cumplo con muchas cosas porque yo no tengo capacidad para entender, pero vamos a ver un versículo, el versículo que sigue ahí, que don Indy me lo ponga, gracias. Dice en 1 Corintios 2, 10 y 11, porque el Espíritu todo lo escudriña, sí, las cosas profundas de Dios, o sea, quiere decir que Dios sí nos da capacidad. ¿Qué hombre conoce las cosas de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea, ¿cómo podemos explicarle a la gente, Pastor David, que sí se puede, siempre y cuando nos pidamos ayuda a la persona que nos puede ayudar? Bueno, sin duda alguna tenemos que aprender, y a veces tenemos que aprender de la escritura, de los que han caminado un poquito más allá de nosotros. Por eso Efesios 4 dice que todos tenemos, o que Yeshua, Jesucristo, establece ministros para el perfeccionamiento de todos nosotros, de los santos, de los escogidos, de los apartados, de los separados. Y esos ministros están ahí para perfeccionar nuestra vida. Entonces, escuchen bien esto. Si nosotros seguimos creyendo que como somos humanos no podemos ser perfectos, seguiremos siempre en la mediocridad de nuestra vida y nuestra vida espiritual no va a trascender. Pero claramente Yeshua nos dice, sean perfectos porque el Padre es perfecto. A Timoteo se le dice, toda escritura es inspirada por el Eterno para que el hombre de Dios sea perfecto en todos sus caminos. Entonces, la perfección es un diseño no conforme al mundo, sino conforme a la estatura de Yeshua. No es simplemente no tener errores, no es estar ausente de errores, sino es caminar para alcanzar ese modelo y ese diseño. Ahora, no podemos alcanzarlo si no somos espirituales. ¿Qué quiere decir que tenemos que ser espirituales? Que aplicamos la ley del Espíritu, la instrucción del Eterno, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces yo pregunto, ok, si tú eres un hombre de negocios, ¿cómo manejas tu negocio? ¿Lo manejas bajo los patrones de este mundo? ¿Bajo las leyes del mundo, del mercado normal, donde hay transacciones que a veces tampoco son las más legítimas ni se hacen cosas siempre correctas? ¿O guardas la instrucción del Eterno de cómo tienes que manejar tus recursos financieros, el dinero, el negocio, para que te vaya bien? Claro, esto te pone en una situación donde tienes que
pesar tu corazón. O lo hago de la manera del mundo o lo hago de la manera del Padre. Porque, amada pastora, normalmente la gente tiene la idea que nosotros tenemos que ser espirituales dentro de cuatro paredes y que lo que se hace en ese ámbito es lo espiritual: cantar, servir, orar, aplaudir, dirigir un servicio. Eso es espiritual supuestamente para muchos, pero no, tú puedes ser un padre espiritual de tus hijos, puedes ser una madre espiritual para la vida de tus hijos. ¿En qué sentido? En que vas a comportarte de acuerdo a las reglas espirituales del Eterno. ¿Cómo disciplinas a tus hijos? ¿Al chancletazo, al fajazo o con la vara, que es la instrucción de la Torah, que es la instrucción del Eterno? Entonces mucha gente toma inclusive ese texto y le revienta una vara en la espalda a sus hijos, que no debería suceder. ¿Y por qué tienen que hacer eso? Porque nunca han instruido a sus hijos. Entonces el hijo rebelde, ¿por qué existe? Porque no hay instrucción, no hay formación en la palabra. Y todas esas cosas nos hacen entender que no actuamos, que somos creyentes carnales. Somos creyentes solamente de un servicio de domingo, de un servicio semanal, y simple y sencillamente no operamos en la dimensión correcta. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que aprender que en toda área de nuestra vida tenemos que aplicar los principios de la Escritura en el amor, en las relaciones, en el dinero, en la conexión con nuestra familia, en el trabajo, en mis negocios, en todas las cosas. Tiene que ser así. Entonces, hay que tener esa humildad para reconocer que muchas veces no lo estamos haciendo bien y que tenemos que elevarnos a un nivel superior, que es el nivel espiritual a través de la palabra. David, y amigos que nos escuchan, vemos en la historia y en el tiempo presente gente que tal vez se sabe la palabra de memoria, o como dice usted, vamos a una congregación o a una comunidad, pero no pasamos a otro nivel. Si nosotros decimos que entendemos, que ya entendemos al Señor, que tenemos conocimiento, tenemos que avanzar a poner en práctica lo que sabemos. Y quería que don Andy me ponga ahí el otro pasaje que traje ahí. Dice que en el tiempo del profeta Oseas, que estaba hablando ahora el pastor David, el profeta tuvo que decirle al pueblo, después de haber muchos errores que se cometieron de idolatría y de muchos pecados, tuvo que decirle: la gente que no entiende va a caer. Definitivamente, a veces tropezamos y caemos, pero a veces no es porque el Señor quiera, o no es porque decimos, ay, no, es que yo no tengo fuerzas. No, es porque a veces ese entendimiento que el Señor nos quiere dar no lo ponemos en práctica. En otra versión dice, se niegan a entender, y como consecuencia viene el mal sobre ellos. O sea, si nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, pero nosotros mismos nos negamos a entender al Señor por poner adelante nuestras propias opiniones. No, a mí me parece que es así, a mí me parece que esto, que eso, a Dios no creo que le interese si yo hago esto, no hago esto, o cometo errores o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me niego a entender al Señor, entonces, como consecuencia van a venir cosas que tal vez no era lo que el Señor quería. Y al contrario, si nosotros somos obedientes, humildes, para entender al Señor, hacer a un lado tal vez muchas opiniones propias, entonces más bien va a venir el bien hacia nosotros. ¿Verdad, Pastor David? El contexto de lo que tú mencionas en Oseas como libro profético es bien interesante. Es un libro muy fuerte, muy hermoso, muy romántico. Es un reclamo muy melancólico de parte del Eterno al pueblo de Israel, que fue el que se descarrió, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dice primeramente al profeta Oseas, mira, él era un príncipe de Israel, y le dice, ve y te casas con una ramera. Y uno se queda así, ¿cómo? Te casas con una ramera. Bueno, se fue y casó con una ramera, la sacó de su situación de prostitución, la honra, le da hijos, le da recursos, le da una posición, y cuando está en lo mejor de la relación, esta mujer se vuelve a sus amantes, vuelve a sus fornicaciones.
Y ahí empieza Oseas a decir, bueno, pero ¿por qué me dijiste que hiciera esto? Mira lo que pasó, no entiendo. Y es que el Eterno estaba haciendo a través de Oseas un mensaje profético, a través de su experiencia personal. Qué duro, pero así es. Y al final le dice, es que esto que tú acabas de ver, así es mi pueblo. Yo los saqué, los liberé, los restauré, los amé, les doy honra, los prospero, les doy recursos, les doy un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando los tengo en este lugar donde les he dado todo como marido, ellos se van y fornican. ¿Qué es la fornicación para el Eterno? Es romper el pacto, es romper el convenio con Él. Porque en el momento que él contrae esa relación matrimonial, porque la relación más importante que existe en los hombres es el matrimonio, y en ese nivel nos llama el Eterno a estar en una relación matrimonial. Por eso es que decimos que somos la novia del Cordero. Entonces, en esa relación, Israel dijo, no, yo prefiero estar con mis amantes. Yo prefiero seguir mi vida pasada. No me interesa todo lo que hiciste por mí. Entonces, si leemos, por ejemplo, lo que dice todo el libro de Oseas, habla de ese contexto. En el capítulo 4, que es el que mencionas, empieza el Eterno a dar esa sentencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla de fornicación, habla que la gente no acepta la reprensión, hablan que se olvidan de su instrucción, de su ley, de la Torá, habla de la conducta que han tenido, que han estado actuando en perversión, que han estado en fornicación, que han traído un vino de una falsa enseñanza que ha contaminado al pueblo y se han adorado delante de otros dioses. Entonces, esta confrontación es bien fuerte. Y lamentablemente, así es como muchas veces la gente quiere vivir. O sea, quiere los beneficios de la relación con el Eterno, pero no el compromiso. Y eso es bien complicado. Es incongruente a lo que la Biblia nos enseña. Porque cuando Yeshua viene y levanta la copa, en lo que conocen todos como la cena del Señor, dice, esta es la copa del nuevo pacto que por ustedes es derramada. ¿Y por qué él está haciendo ese acto? Porque esa copa se llama la copa de la redención. En la noche de Pesaj o Pascua se tomaban 4 copas y él toma la tercera copa, que es la copa de la redención, porque la copa de la redención dice, nos liberaste, nos sacaste, extendiste tu brazo, nos sacaste con mano poderosa, brazo extendido y nos diste libertad. Y el Eterno está diciendo, yo les vengo a dar libertad. Yo quiero dar mi vida por ustedes, pero vamos a hacer un pacto. ¿Y qué significa eso? Que vamos a entrar en un acuerdo. Y nosotros a veces queremos la salvación, la sanidad, la libertad, la prosperidad, pero no queremos el compromiso. Esa es una relación muy tóxica. Amados, la gente quiere tener una relación tóxica con él y así no funcionan las cosas. ¿Qué es esa relación tóxica? Vengo aquí a aplaudirte para que me bendigas, para que me hables, para que me animes, para que me inspires. Y la semana que viene me olvido de ti, porque ya me diste lo que necesitaba, eso era lo que quería de ti. Y eso es lamentablemente el sistema en el cual muchos viven hoy en día. Tenemos que realmente meditar en nuestros caminos, en dónde nos perdimos, en dónde estamos caminando hoy y aprender que tenemos que acercarnos a una relación con Él, donde tiene que haber un compromiso de nuestra parte. No solamente es decir, yo ya creí en ti, ahora ve tú a ver qué haces. No, tienes que entender que hay que trabajar en nuestra vida, tenemos que trabajar en nuestra alma, tenemos que ordenar nuestros corazones y tenemos que vivir en la santidad de ese convenio. Por eso él dice, yo vengo por una novia, y esa novia ¿cómo va a estar? Limpia, sin mancha, reluciente, preparada, ataviada, perfumada, maquillada, si queremos decirlo de esa forma. Es decir, tú no puedes decir, yo estoy esperando a mi marido, a mi novio para que se case conmigo, viviendo en un caos de tu vida. Creo que hoy en día tenemos que empezar a reflexionar en esta época sobre el nivel de relación que realmente yo creo tener con Él y cómo ordenar mis caminos. Esto no se trata de decir que somos creyentes. Esto se trata de decir que vivimos y demostramos que somos su pueblo. Entonces no me vuelvas a decir que eres creyente. Dime que tú eres pueblo. ¿Cómo? Con lo que vives, con lo que haces. ¿Que vas a ser raro? Sí vas a ser raro, porque ser santo significa ser diferente, apartado, ser extraño. No vas a hablar como los demás, no vas a vivir como los demás, no vas a estar relacionándote como los demás. Tienes que ser diferente.
Y desde esa perspectiva tenemos que confrontarnos si realmente es el precio que nosotros tenemos que pagar. Hay un sacrificio que tenemos que hacer, claro que sí. Yeshua dijo, ¿quieres venir conmigo? Ok, toma un madero y crucifícate. Tienes que morir a tus deseos, tienes que negarte, tienes que morir, hacerte uno con en la muerte conmigo y caminar desde ese lugar para alcanzar lo que tienes que alcanzar. De lo contrario, vas a estar en un caos. Por eso, amados, es importante que nosotros realmente reflexionemos en todo este proceder que normalmente tenemos lejos del diseño divino. Y es que todo requiere de un esfuerzo. Si yo verdaderamente quiero agradar al Señor, yo debo esforzarme, debo ser humilde, si algo no lo entiendo, pues buscar la presencia de Dios, leer su palabra, estudiarla. Aquí entre lo que usted me había enviado, habla de que primero viene la revelación, ¿verdad? No, Dios nos revela un pasaje de la Biblia. Revelar es que viene a nuestra mente, pero que también lo podamos entender. Entonces, como todo es un proceso, leemos la palabra, la estudiamos, alguien nos explica, viene conocimiento de su palabra, viene revelación a la hora de que el Espíritu Santo nos ayuda a entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos, y entonces, siendo humildes, reconocemos que Dios quiere que yo lo haga así como Él dice y hacer lo que Él dice, porque a veces muchas personas nos enseñan tal vez y entonces nosotros decimos, es que el líder dijo esto o el pastor, pero yo no creo que eso sea así, porque aquello no ha sido revelado a nuestro corazón. Muchas veces el corazón a veces está endurecido o nuestra mente está muy cegada porque tal vez venimos empezando en el camino. Pero la situación a veces es que a veces teniendo tiempo, años de haber entregado nuestra vida al Señor y todavía seguimos en el mismo nivel y no avanzamos a aquel nivel de obediencia, a aquel nivel de hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y por eso quería yo que don Andy me ponga ahí unos pasajes. Dice, el Señor te instruirá. O sea, el Señor nos va a instruir, Él nos va a enseñar, mostrándote el camino en que debes andar. Te aconsejaré y pondré mis ojos sobre ti. Otra versión dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir. Y no voy a quitarte los ojos de encima, decía esa versión. Y quería que me pone la otra, don Andy, por favor. Dice el Salmo 119, 27, hazme entender el camino de tus mandamientos y miraré tus maravillas. Hazme entender el camino de tus preceptos, de manera que medite en ellos, de tal forma que hable de tus maravillosas obras. Señor, ayúdame, o sea, hay que decirle a Él y con un corazón humilde, ayúdame a entender tus caminos. Esa versión decía por dentro y por fuera, de tal modo que pueda reflexionar en tus obras y considerar los milagros que has hecho. ¿Me pone el otro, por favor? Dice Salmo 119, 33, enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas y las pondré en práctica. Hazme entender tus instrucciones para poder cumplirlas, la obedeceré de todo corazón. Entonces, Pastor David, eso es lo que estamos hablando, que el Señor sí quiere enseñarnos el camino, sí quiere mostrarnos, pero tenemos nosotros que tener una actitud de humildad, donde podamos decirle a Él, ahora entiendo, Señor, antes no entendía, ¿por qué tú me decías que hiciera esto? Ahora ya lo comprendo, entonces ahora voy a guardar tus instrucciones, voy a obedecerte lo que tú me estás diciendo, ¿verdad, Pastor David? Sí, hay algo interesante, ¿no? Porque en el pensamiento hebreo, porque nosotros estudiamos mucho desde esa perspectiva, el entendimiento es algo que se conoce como bin o como binah. Y quiero leerles, en el contexto de lo que mencionas y también Proverbios 1:2 dice,
¿Para qué son los proverbios? Proverbios en hebreo es el mashal, los mishlei, que son las doctrinas, las enseñanzas. Dice, para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes. Cuando usamos la palabra entender, es una palabra bien interesante. No sé si la puedo poner aquí compartiendo la pantalla. Vamos a ver. Bueno, no puedo ahorita, pero es una palabra hebrea que se llama la palabra biná. Y la palabra biná es la palabra que se usa en hebreo para sabiduría. Interesantemente, cuando usamos la palabra biná, estamos entendiendo que biná nos habla de diferentes conceptos, de una separación mental. Mira qué interesante, nos habla de una separación mental. ¿Para qué? Para poder distinguir, para poder comprender. Tú recuerdas, por ejemplo, cuando los hijos de Aarón mueren porque ofrecen un fuego extraño. Y bueno, ellos murieron porque hicieron algo que no tenían que hacer. Lo hicieron con una intención buena, pero bajo un procedimiento incorrecto. Después de que eso ocurre, una de las instrucciones que da Moisés es, ustedes no pueden venir acá con una situación donde hayan tomado vino. ¿Por qué les dice eso? Porque el vino nos saca de la buena cordura, del entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando esa historia? Que muchas veces nosotros hemos tomado vino, espiritualmente hablando, y nos distorsiona el entendimiento. ¿Qué significa el vino a la luz de la escritura? Dos cosas. O puede ser la buena palabra, o puede ser la mala doctrina. Siempre la escritura en el hebreo nos va a dar lo que son los contrarios. Entonces, o puede ser la buena palabra, por eso Yeshua decía, el vino nuevo en odres nuevos tiene que estar. Pero también el vino podría ser la mala doctrina, como en este caso, cuando nos dice Pablo, no se embriaguen con vino, porque en eso hay disolución. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Eterno? Que yo no puedo andar bajo los estímulos de este mundo, sino que tengo que tener entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo entendimiento, voy a poder separar mentalmente lo santo y lo profano, lo que agrada al Eterno y lo que no le agrada al Eterno. Y ese es el problema que tenemos en la mente, que estamos tan embriagados de todo lo que nos dicen las personas, de tantas enseñanzas que nos han dado, pero muy pocas veces hemos hecho el ejercicio de lo que hacían los hermanos de Berea, ir a evidenciar si lo que nos enseñaron es lo que está escrito en la palabra. Entonces, tú decías algo muy clave. La mayoría de gente dice, es que mi pastor dice. Qué bueno que tenemos pastores muy sabios y muy preparados. Pero no solamente es lo que el pastor dice, es lo que la escritura está diciendo. Porque yo como hombre podría estarte diciendo miles de cosas. Pero si tú no haces el ejercicio de ir a buscar en la palabra la confirmación de que si eso es verdaderamente lo que el Eterno nos está hablando, entonces estamos repitiendo normalmente muchos errores. Entonces, ¿qué es el entendimiento? Es la capacidad de mentalmente separar, distinguir lo que no es de lo que es, lo santo de lo profano, de lo que es de parte del Eterno y lo que no es de parte del Eterno. A mí me da mucha congoja, ¿no? Cuando alguien me dice, pastor, es que yo siento de parte del Eterno, yo siento que Dios me habló. A ver, ¿qué sentiste? No, es que yo siento en mi corazón. No, cuidado, el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Y por eso es que ahí donde tú lees en los Salmos, él dice, yo les instruiré. ¿Cómo lo instruirá? Jeremías 23 lo dice. Pondré mis mandamientos en su mente, sobre su mente, es lo correcto, y sobre su corazón, para que sobre las intenciones de mi corazón esté su palabra. Eso es lo que el Eterno nos está pidiendo. Entonces, al final el entendimiento, ¿qué es? Aprender a filtrar, tamizar, separar, poner en el lugar correcto lo que es y lo que no es, para que hagamos su perfecta voluntad.
mucha gente dice que es raro, ¿por qué el pueblo de Israel, por qué dicen que le faltó conocimiento si ellos sabían tanto de la palabra de Dios? Pero sabemos que esa palabra ahí de conocer lo que significa es que no tuvieron intimidad con el Señor. Entonces, si nosotros verdaderamente decimos que sabemos, entendemos, estudiamos, pero tenemos que ir más allá, mientras yo estudio la palabra del Señor, yo tengo intimidad con el Señor. Intimidad es que yo todos los días busco su presencia, no es solo cuando yo voy a la congregación, sino que yo constantemente, todos los días de mi vida, estoy buscando cómo hablar con Él, cómo procurar entenderlo, cómo procurar escucharlo. Tal vez no voy a oír una voz, pero sí en mi corazón el Señor me va a hacer entender una palabra, un versículo que tal vez no lo he puesto por obra porque no lo entendía, pero ya al yo tener esa amistad con el Señor, entonces voy a comprender mejor y voy a hacerlo. Y tenemos el ejemplo de los discípulos estuvieron bien cerca de Yeshua. Sin embargo, vamos a ver un pasaje. Don Andy me pone el otro versículo, donde dice en Lucas 24:45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. O sea, tuvo que haber algo ahí, aunque ellos eran sus discípulos, estuvieron con él mucho tiempo, sin embargo, en ese momento dice que el mismo Yeshua les abrió el entendimiento. Entonces, hay que poner humildad, ser cercanos a Él, estar cerca de Él siempre. Y Él dice, Él mismo dice ahí, que así como le abrió el entendimiento a sus discípulos, también el Señor nos va a dar esa bendición o esa promesa cumplida de que Él abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Pastor. Es claro que en el caso, y es bueno hacer la distinción entre lo que es Israel y Judá, porque en el contexto de lo que hemos hablado, de los pasajes de Oseas y lo que está mencionando acá en Mateo, había una separación entre estos dos pueblos, ¿verdad? Ya no eran Israel como lo conocíamos del inicio, como todo el mundo ha creído que siempre ha sido, sino que eran dos naciones separadas. Israel, que se dispersó, y Judá, donde nace Yeshua, y en el contexto de los evangelios es donde él se desenvuelve prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué Israel se perdió? Porque cuando se separaron las casas, Judá tenía el lugar donde había que ir a adorar, es donde estaba el templo, donde estaba el altar, y como Israel dijo, no, para que no se nos vaya la gente para Jerusalén, mejor hagamos nuestro propio templo, levantemos nuestros propios altares y pusieron becerros de oro. Y a partir de ahí empezó Israel a separarse, a separarse, a separarse. Entonces, ¿qué es lo que nos separa del Eterno? Proceder bajo nuestras propias intenciones y no proceder bajo lo que Él ha establecido. Entonces, normalmente cuando ignoramos la instrucción de cómo proceder delante de Él, hacemos lo que se nos ocurre y creemos que está bien porque Él conoce las intenciones de mi corazón. Pero eso es el problema, que debería darnos temor que Él conozca las intenciones de nuestro corazón y ajustarnos no al corazón, sino a lo que Él ha instruido para que nosotros hagamos. Por eso cuando Yeshua dice, en el contexto de la relación con la samaritana, que era parte de la casa de Israel que se había descarriado, le dice, es que tus padres dicen que hay que adorar en Jerusalén y los nuestros dicen que hay que adorar aquí en Samaria. Y el Eterno le dice, no, pero es que llega el tiempo donde el Padre busca adoradores que le adoran en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber una genuina conexión con el Eterno. No como yo creo que tenga que hacerlo, sino como Él dice que yo tengo que hacerlo. ¿Cómo me tengo que acercar a Él? ¿Qué es lo que Él espera de mí? ¿Qué es lo que yo hago para demostrar realmente que le amo a la luz de la Escritura? Estos hermanos que iban camino a Emaús, que es el texto que mencionabas al final en el Evangelio, caminaron como Yeshua, estuvieron ahí, etcétera, etcétera, pero su entendimiento estaba embotado porque ellos tenían tantas instrucciones humanas. Recordemos que los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época enseñaban un montón de leyes que no eran las leyes del Eterno.
Ellos enseñaban sus propias leyes. Ellos tenían leyes y leyes de leyes que estaban por encima de lo que la instrucción del Eterno era. Y esto había embotado los corazones. Hoy en día tenemos una generación embotada que escucha cosas y cosas y cosas y la gente se sigue preguntando, bueno, pero ¿qué más tiene que haber? Es que me han dicho tantas cosas y yo siento como que esto no es. ¿Y por qué? Porque hemos sido personas que nos hemos embotado de un montón de cosas, de reglas que nos ponen los hombres, doctrinas que los hombres imponen, pero no de la verdadera enseñanza del Eterno. Por eso Yeshua toma la escritura, bueno, hace una disertación de la palabra delante de ellos y a ellos se les abre el entendimiento. Dicen, no, es que así es la cosa, así es la cosa. Entonces, a partir de ahí, comprendieron cómo había sido el plan, cómo habían sido las circunstancias y qué es lo que él esperaba de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descomprimirnos de tantas cosas que tenemos encima. Y yo creo que todos, amados, tenemos que buscar un botón que tenemos por ahí escondido que se llama el reset, el reseteo. ¿Por qué? Porque estamos tan cargados, tan embotados de cosas que hemos ido asimilando, pero que realmente no nos han cambiado, que es bueno que nos reseteamos y nos demos cuenta si hay virus que tenían que haberse ido de nuestra vida, para que ahora sí, que nuestro sistema pueda recibir lo que el Padre quiere traer. Una frescura de su enseñanza, una frescura de su instrucción y que podamos caminar bien. Y caminando desde ese lugar, podamos ser verdaderamente transformados. Porque si algo hace la escritura cuando la entendemos, es que nos confronta para que seamos diferentes. Sí, y bueno, para ir concluyendo, voy a pedirle a don Andy que me ponga la última diapositiva ahí. Pablo decía esto, dice que los estudiosos, que la mayoría dicen que Pablo escribió esta carta a los Efesios, dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahí dice que Él oraba por los creyentes, y nosotros debemos hacerlo también, ¿verdad? Para que dice que los ojos de nuestro entendimiento, ahí está la palabra entendimiento, que esos ojos espirituales, esa parte de nosotros, del entendimiento espiritual, fuera alumbrado para que comprendamos muchas cosas, secretos, regalos, su palabra, cómo obedecer, qué obedecer, todo eso a través del Señor. Entonces, Pastor David, en este tiempo también tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, como nos quedan 3 minutos, 4, 5, 3, para que usted, Pastor David, pudiera hacer esa oración que hizo el apóstol Pablo, que también la haga hoy por todos los que estamos aquí en este programa. Amén. Precisamente para cerrar, la palabra que se usa como entendimiento en este pasaje es la palabra iluminar. Es decir, que es importante que seamos iluminados por el Eterno, que esa chispa empiece a brillar en nosotros. Por eso vamos a orar de esa manera. Y esto que yo leo acá es la configuración que una congregación tiene que tener, que los escogidos del Padre deben de tener. Así que oramos, Padre, te pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, que todos los que nos escuchan, los que son de tu pueblo, los que tú has llamado para ser tuyos, puedan despertar y puedan remover todos los velos que la ceguera espiritual ha traído, que la carne ha traído, que el entendimiento que se embota sea removido, y que tengan ellos espíritu de sabiduría, que tengan ellos espíritu de revelación, y que tengan el conocimiento de ti, Rey, y que los ojos puedan librarse de todas vendas mágicas que han sido impuestas muchas veces, y que los ojos puedan ser iluminados, puedan ser llenos de tu luz,
Porque así como decía Yeshua, si nuestro ojo está lleno de luz, todo nuestro ser está lleno de luz. Y desde esa perspectiva podemos tener entonces claridad en cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado. Tú no nos llamaste a ver cosas de este mundo, tú nos llamaste a poner nuestra mirada en los cielos, en tu gloria, en tu majestad, en la herencia que está reservada para nosotros. Y por eso oramos, Rey, para que podamos entender este diseño divino y aspirar a lo más grande que tenés para nosotros. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Pastor David. Saludos a su esposita, a su familia. Ahí nos vemos pronto. Y que Dios les bendiga a todos nuestros amigos en el Monte de la Gracia y de Radio Costa Rica, estrenando casa.